Pues Hermano, hermano, sí, sí que quería preguntarte, cuando Robert habla del muro, de un muro entre la conciencia y los pensamientos, ¿a qué hace referencia en concreto? ¿a qué crees que hace referencia? Al velo de Vishepa, Al pensamiento yo. pues no lo entiendo. Sí, porque ego, sabes que tiene dos formas de expresarse o de manifestarse. Uno es como la raíz, que es el pensamiento yo, y otro es como todo el conglomerado de pensamientos en los que este pensamiento yo se manifiesta o se multiplica a sí mismo. Entonces, cuando tú te quedas ahí en el sentimiento yo, en la sensación de yo, y abandonas los pensamientos, automáticamente se revela que eso solo era conciencia o una presencia sin mente, sin contenido, sin fenómenos. Por eso en la enseñanza se nos indica una y otra vez la importancia de abandonar todos los pensamientos y aquietarnos en la sensación de yo. La sensación de yo parece ser un pensamiento yo únicamente en la adherencia o en el agarre de todos los pensamientos que requieren de este yo pensamiento, de este muro para poder manifestarse. Pero cuando abandonas todos los pensamientos, el muro es como si se volatilizara y se revelase como solo conciencia. Que es a lo que alude Bhagavan en el versículo 26, cuando dice que tomará vuelo. Cuando refiere esto de que tomará vuelo es que desaparecerá la sensación de que hay un yo aquí que está viviendo una vida o que tiene pensamientos, porque en ausencia de pensamientos, y los pensamientos son todo la manifestación, ese, ese ego como su raíz, como el pensamiento yo, se volatiliza y desaparece. Pues la única manera de romper el muro es ver que no hay muro. Y el muro solo parece estar en tanto que estamos atendiendo o permitiendo que la atención se derive o se aleje lejos de uno mismo, como la conciencia. Así que we are breaking the wall, ¿eh? Como la canción de Pink Floyd. Sí, sí, buen ejemplo. Creo que decía algo así como all is justice, la justicia, toda la justicia es rompiendo este muro. Se trata de romper la ilusión de que hay un muro. Ni siquiera hay que convertirlo en una guerra ni en una batalla. Se rompe la ilusión del muro, se aniquila el ego cuando se ve que ego no existe, que la serpiente que parecía estar sobre una cuerda nunca existió. Pero esto hay que verlo una y otra vez porque es muy fuerte, ¿no? Todo el compendio de basanas que nos hacen creer una y otra vez en la ilusión. Pero las basanas son los gendarmes, son los generales de este ego, de este yo pensamiento. ¿Sí? Sí. Muy bien. Yo tengo una pregunta, Ernesto. Sí. Si todo lo que hacemos, o así lo entiendo, es buscando felicidad, Ujú. quería preguntar, ¿el miedo, hay un miedo raíz a la muerte o por qué es ese miedo raíz? No sé, me surgió. Bueno, en última instancia, todos estamos, como dice Bhagavan en el versículo 1 de Nanyar, todos los seres están ansiando la felicidad. Y digo en última instancia o en lo profundo, porque en la medida que nos erigimos como este ego, buscamos la felicidad que este ego entiende por felicidad. Ok.
Y entonces distorsionamos la verdadera búsqueda profunda de esa felicidad convirtiéndola en otra cosa, que es la búsqueda del placer y del displacer o del goce, a través del dolor o a través del placer de los sentidos. Con lo cual, lo primero y más fundamental es reconocer, para no autoengañarnos, que en tanto que ego realmente estamos buscando otra cosa diferente a la que llamamos felicidad, pero que no es realmente felicidad. Aunque desde lo más profundo algo nos está impulsando a darnos cuenta de esto en un momento determinado y a empezar a abandonar la búsqueda perpetua de la regeneración de los ciclos de nacimiento y muerte a través de placer, dolor, que es lo que representa el samsara. A partir de ahí, y en la medida que vamos practicando el Atma Vichara, la autoinvestigación, algo nos empieza a pedir descanso. Queremos descansar de este torbellino de entrar y salir. Nos empieza a cansar un poco ya este telediario. Sí. Y cuanto más y más y más profundamente nos atendemos a nosotros mismos como esto que realmente somos, más empieza a reducirse ese ansia por querer ser felices aquí como ego o querer perpetuar cualquier forma de sacrificio, de autocastigo, de buscar cualquier forma, ¿no?, de displacer aquí también. Pero reconociendo, como decimos siempre, reconociendo lo que realmente todavía queremos como este ego. No, cuando Robert hablaba de disociarnos, no se refiere a la disociación mental entre un yo y un yo espiritual, que es lo que llamamos bypass muchas veces. Es una forma de pretranscendencia edulcorada o artificiosa, donde muchas personas quieren vivir en una especie de reducto protegido de sus propias sombras, de sus propias oscuridades, tomándose esto como yo soy, ¿no? Yo soy es cuando tú has retirado totalmente la atención de todo el conglomerado de pensamientos, como decíamos con María José, y el muro cae, porque de atender a lo que se está dando cuenta de los pensamientos llega un momento en que también se cae el muro, también se cae la ilusión de que hay algo aquí que está contemplando. Para que se caiga esa sensación de que hay algo aquí que está siendo observador, uno tiene que también cesar como observador y ser la conciencia que se conoce a sí misma solo por ser ella misma, porque ahí ya no hay cognición, ahí no hay un proceso de conocer. El proceso de conocer es directamente relativo a la percepción, y la percepción siempre requiere, como sabemos, de la triada, un observador, un experimentador, lo observado, el objeto de observar. No, se tiene que caer la triada por completo. Los triputis tienen que cesar. Para que cesen, aunque al principio sea solo por unos breves instantes, uno tiene que devenir ser esa presencia silenciosa o esa quietud sin testigo, sin observador. Porque aun habiendo un testigo, es un testigo de algo. Tú eres testigo de algo, no eres testigo de ser testigo. Testigo, la propia palabra etimológicamente ya lo dice. Estás testificando algo. Entonces tiene que caer el testigo, tiene que caer el muro. Tiene que desaparecer. Tienes que vaciarte por entera. Y entonces cuando vuelves de nuevo a erigirte o a elevarte como este ego y te vuelves a concebir como esta persona y este cuerpo, puede ser que la conciencia, que es intransitiva, que no cambia, es la misma en el sueño con sueños, en la vigilia y ahora, o sea, en la vigilia, en el sueño con sueños y en el sueño profundo, reconoce que no ha dejado de ser. Tú, por ejemplo, al levantarte por la mañana, el ejemplo que siempre pongo, te levantas por la mañana, tuviste un sueño entre las 12 que te quedaste dormida y la 1, por decir algo. Luego unas cuantas horas que no soñaste nada y un pequeño sueñecito al alba antes de despertarte. Y te despiertas y dices, tuve un sueño al principio de la noche que no veas y hace un momento he tenido otro sueño, pero sé que en medio no he soñado nada.
¿Quién lo sabe? Si no había mente en medio. La misma conciencia que eres ahora. Porque esa conciencia que somos tiene una memoria que es intrínseca, no es una memoria mental. Pero la mente hace como una especie de reflejo o hace como de espejo de esa conciencia intransitiva y te permite darte cuenta o registrar mentalmente aquello que ya sabes. Y es que nunca has dejado de ser lo que realmente eres. Cuanto más profundices en la autoindagación, más entenderás lo que te estoy diciendo. Porque esto, por más que se explique, cuando se empieza a entender más y más profundamente, es gracias a la práctica. Como ego, tú crees que puedes hacer el giro, pero es la gracia la que realmente lo está llevando a cabo. Pero a ti te parece que eres tú la que está emprendiendo el viaje de retirar tu atención de todo lo demás. Luego, claro, en la medida que llega a ti ese impulso por retirar tu atención del mundo, del sueño, de todo lo que puedes percibir, en esa misma medida, con ese esfuerzo que a ti te parece que pones tú, claro que estás yendo en la dirección de permanecer por lo que eres en realidad. O sea que tú actúas como si todo dependiera de ti. Aunque ya te digo que verás en un momento determinado con claridad de que nunca hiciste nada por tu cuenta, porque te darás perfectamente cuenta de que eso que tú creas ser es solo un pensamiento apareciendo sobre ese trasfondo de conciencia, de silencio. Nos liberamos al no liberarnos, ¿veis? Si yo ahora me quiero liberar, ¿quién es el que quiere liberarse? El propio ego, en el sentido de ejercer algún tipo de fuerza para sacarme de aquí. Como cuando dice Robert, no trates de detener tus pensamientos deteniendo tus pensamientos, en el sentido de yendo a luchar contra ellos, sino de alejándote del que tiene los pensamientos, primero atendiéndote como el que los ve y luego alejándote de ser o de percibirte como el que los tiene, como el que los presencia, como el que los observa. Tenemos que tratar de rendirnos y entregarnos una y otra vez a la verdad que conoce el camino, al poder superior que conoce el camino. Compartimos un extracto hace poco en un vídeo sobre la autoentrega que precisamente os compartí aquí en una de las clases últimas, recientes, y es muy importante repasar esto porque va haciendo que se vaya poco a poco en nosotros fortaleciendo ese amor por rendirnos, ese amor por soltar, por vaciarnos. Es absolutamente fundamental que esto se vaya dando en nosotros poco a poco, o mucho a mucho, que se vaya dando. Ahora, le decía, no me acuerdo ahora qué hermana, creo que era Gloria, que para que la mente se purifique tiene que haber en nosotros una voluntad de querer vaciarnos. Es fundamental que recordemos que necesitamos vaciarnos de nuestro ego para que podamos estar verdaderamente abiertos a Dios. ¿Y qué significa vaciarnos? Vaciarnos es un proceso de desprendimiento, de desapego bastante radical. No se trata solo de, como muchos creen, ¿no?, de dejar ir los bienes materiales, sino de desprendernos de todas aquellas ideas que tenemos sobre nosotros mismos. De tu identidad egoica, evidentemente, de el enganche a tus posesiones, no de las posesiones, del enganche, del aferramiento, de la atadura, de la dependencia de tus creencias, de tu manera de pensar, de tu manera de sentir, de esa obediencia ciega que tenemos muchas veces a tantas ideas preconcebidas, de tener una voluntad de que ese vaciamiento también consista en renunciar a mi necesidad de ser complaciente o de ser condescendiente con mis propias premisas, con mis propias necesidades. Por supuesto también
Es un vaciamiento que nos permite ir poco a poco reduciendo el nivel de carga y de drama que desde ese tipo de creencias o enfoques le damos a la vivencia emocional que experimentamos en determinadas situaciones donde nos vemos rebasados o temblorosos internamente. Al principio algo a lo mejor te hace saltar, ¿no? Y luego poco a poco empieza a ser como una especie de miedo interior o de temblor interior. Y la presencia que hemos hablado hoy, la presencia divina, no se va a poder manifestar en un corazón que esté lleno de apegos, completamente, quiero decir. Si estamos llenos de deseos, de preocupaciones, de conceptos egoicos por aquí y para allá, no dejamos espacio para que Dios actúe en nosotros, para que la gracia se exprese en nosotros. Entonces vaciarse es un proceso, es como crear una especie de espacio interior que ya está ahí, pero uno lo vive como habilitar ese espacio interno, donde pueda ocurrir esta transformación espiritual a la que aludimos siempre en la escuela.